Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. No se puede negar que para un buen conservador es fundamental atender a lo que hace a la salud de la persona, y en este sentido la salud es entendida desde un punto de vista realista, personalista e integral, es decir, un principio de armonía entre el cuerpo, la mente y el alma. Por ello, ante la embestida del progresismo a través de la ideología de género, corresponde que hoy una médica psiquiatra se encargue de exponer la verdad al respecto. Por ello van a notar que en los siguientes fragmentos de una entrevista fundamental hacia la doctora Mancino van a poder observar también que se encuentran las preguntas que corresponden a cada tópico, principalmente partiendo respecto a lo que es esta coordinación entre el cuerpo, la mente y el alma. Por ello, y sin más dilaciones, he aquí las sabias palabras de una gran doctora que ha sabido exponer este tema desde el profesionalismo y sin dejarse atrapar por las ideologías, sean de un lado o sean del otro. Muchas gracias de corazón a todos por su tiempo y recuerden suscribirse a este canal. Bien, bueno, yo ruego por eso, para que esta experiencia le llegue a todos los corazones que están escuchando y que sea de mucha ayuda para los papás sobre todo y para muchos jóvenes. Bueno, interesante la pregunta, ¿sí? Interesantísima. Yo cuando la vi, te estaba escuchando, dije, ¿qué pregunta? Vamos a dividirla entonces en estas tres partes que mencionaste. Vos dijiste el cuerpo, el alma o la esencia de la persona, ¿sí? Ese espíritu que anima, y la mente, ¿no? Eso que viene con nosotros, que lo podríamos resumir como la parte genotípica, ¿sí? El sistema nervioso central está constituido tanto en tu cerebro masculino como en el mío de la misma manera. ¿Sí? Tenemos los mismos lóbulos frontales, laterales, el hipocampo, o sea, anatómicamente es lo mismo, pero funcionalmente ese cerebro no es el mismo, no tiene las mismas características, no tiene las mismas cualidades, no tenemos los mismos comportamientos todas las personas y no tenemos el mismo nivel o tipo de inteligencia, ¿sí? Están supeditados también y muchísimo a las hormonas. Hay receptores hormonales en nuestro cerebro, tanto para estrógenos y los de los varones para testosterona, que nos hacen reaccionar de distintas maneras en las actividades diarias, ¿no? Desde que somos chiquititos hasta la edad adulta. Ahora, vos también hablaste de el cuerpo. El cuerpo se relaciona con aquello que también somos genotípicamente, biológicamente venimos de una manera, ¿sí? Todos cuando vamos a tener un bebé, decimos, tengo un nene, tengo una nena, tuve un varón, tuve una mujercita, o sea, lo definimos por sus características genotípicas, ¿sí? Y fenotípicas, porque es aquello que vemos, aquello que somos, tanto a nivel celular como a nivel corporal en cuanto a la imagen. Ok, ahora vamos al alma, qué difícil de definir nosotros desde cada, digamos, desde cada persona, qué se siente como no en la conciencia y no en la mente y no en una cuestión a nivel psicológica, sino en las cualidades y atributos del alma. En mi experiencia, al haber atendido durante 22 años ya a tantas personas y haber escuchado y acompañado familias y vidas, las cualidades de las mujeres o la de los hombres, por más que el estereotipo o el fenotipo externo sea de apariencia del sexo contrario, uno siempre siente por sus cualidades, por sus características, que está hablando con la persona, ¿sí? Que verdaderamente es, con el sexo que verdaderamente es, ¿sí? Esto lo tengo también corroborado con personas que acompañan a mujeres o a hombres que aseveran esto mismo que digo, o sea, esos atributos no son un personaje, uno no puede crear tan bien el personaje de varón, en tu caso, y el mío de mujer, como si fuéramos excelentes actores haciendo de mujer, sino que es innato, ¿no es cierto?, dentro de la persona, y eso uno lo percibe también en el consultorio, con las personas que a lo mejor han hecho una transición, han hecho este cambio externo, ¿sí? Nunca es un cambio interno, es un cambio externo. Y de hecho, muchos de los chicos trans, sobre todo, y de las chicas trans, me voy a este ejemplo porque es el ejemplo, me parece, dicen que les cuesta y que es muy difícil hacer un personaje forzado de lo que ellos verdaderamente no son, por más que estén
hormonizados o por más que tengan tratamiento hormonal. Qué importante, ¿no? Porque uno termina dándose cuenta que la hormona, digamos, cualquiera de las dos que utilice, y sobre todo la testosterona, que es una hormona muy fuerte, no llega al alma, digo yo, no llega a los niveles tan profundos de la esencia de la persona. Y está bueno que así sea, porque vos fíjate que hay un lugar, entonces, en esta integralidad, en esta dimensión del cuerpo, mente, alma, que vos acabas de mencionar, que los medicamentos, que las hormonas, que cualquier cosa no llega, que la persona en esencia termina siendo quien es verdaderamente, ¿no? Eso no quiere decir que no pueda crecer, que no pueda mejorar, que no pueda formarse y tener un desarrollo personal muy bueno, ¿no? Eso sí va cambiando la persona, pero me refiero a todo lo que es sustancia sintética, por así decirlo. Cuando al explicar el tema de la mente, y que a lo mejor muchos puedan estar haciéndose esta pregunta, pero ¿qué pasa con las personas que tienen entonces una identidad distinta o que perciben que dentro del cuerpo que tienen no se sienten a gusto? O que se sienten atraídos por personas del mismo sexo, o que no se sienten a gusto directamente con el cuerpo y que quisieran tener el cuerpo de un varón o que quisieran tener el cuerpo de una mujer. Bueno, eso es una instancia ya posterior, eso es como la consecuencia de otras instancias previas de las cuales hubo en algún momento del desarrollo de la identidad, que eso pasa en la primera infancia, hasta los 14, 15, 16 años, que se tendría que haber constituido de una manera sana, ¿sí? Y hubo algún desbalance, hubo algún desequilibrio. Entonces ahí hay que buscar cuáles son las causas de esa carencia afectiva, de esas heridas emocionales, de esas heridas psicológicas que han determinado o que han dañado esa constitución de la identidad de esas personitas cuando eran tan chiquititas. Y uno las encuentra, las ve que hay un patrón que se va repitiendo en las historias de la vida de esas personas. Sí, yo creo que ya es más, no sé si vos estás de acuerdo, Horacio, pero yo creo que es más ya una cultura, no solo una ideología, sino que ya es parte de la cultura que nos ha ido invadiendo de a poquito desde hace muchísimos años con pequeñas cositas, con neologismos, con palabras, ¿no? Con lenguajes, bueno, con moda, con reuniones, con actividades, con distintas circunstancias que se fue apoderando de la cultura y de la sociedad, y sobre todo de los jóvenes, y sobre todo de padres que por ahí están muy confiados o a su vez ignoran o están muy desatentos, ¿no? Tenemos las tres cosas, o que tienen mucho miedo. Entonces, esas combinaciones de padres con mucho miedo, de mucha sobreprotección, o ignorantes de la situación que están viviendo los jóvenes hoy en día y que no es de ahora, que de hace muchísimos años, o desentendidos completamente de la familia y de los hijos, son estas cuatro, digamos, combinaciones fatales que le podemos hacer a nuestros hijos. Los papás, mira, te cuento tiempo atrás, ¿no? Los papás serían nuestros abuelos, estaban preocupados si qué revistas leíamos o de dónde sacábamos la literatura o con quién nos juntábamos, o sea, estaban más preocupados en lo que leíamos y en las relaciones de la amistad. Hoy los papás, después de un tiempo importante, estamos preocupados por las redes sociales, por el tiempo de las pantallas. Bueno, creo que la mayoría de los papás estamos preocupados por eso, ¿no? ¿Qué ven nuestros hijos? Porque entran a Internet y entran en un mundo que no sabemos si están en Holanda, si están en Suecia, si están en Australia, si están en China, qué están absorbiendo, qué están viendo, ¿no? Qué importante hay entonces la presencia de papá, la presencia de mamá para educar en cómo ser ciudadanos digitales, en educar en cuál es el lenguaje que se utiliza en Internet, en prevenirlos de situaciones de sexting, de grooming o de algún tipo de abuso por las redes, ¿no? Es importantísimo que los chicos traten, los papás, de que no tengan celular pasado los 13 años, 14 años, que ya te estoy diciendo que lograr eso es una lucha, una batalla importantísima, pero que no tengan miedo. O sea, hay un montón de luchas diarias en la actividad diaria de la vida que tenemos los papás. Yo sé que debe haber muchos papás conectados y espero que estén muchos de los que yo he invitado y muchos de mis pacientes que saben que los quiero mucho y que yo siempre les aconsejo con esto, que no tengan miedo, que sean papás firmes, que sean papás tiernos, afectivos, pero que no sean los amigotes de los hijos, que sepan ponerles lo que necesitan, que es la ternura, pero también es la firmeza, es ese vínculo afectivo que delimita, porque después nosotros, en mi caso, yo atiendo adultos
que no han recibido o ese afecto o esos límites. Y justamente todos los síntomas que se ven son de la carencia de afectos y de la carencia de límites. Tan sencillo, pero tan sencillo hubiera sido, pero bueno, no es culpabilizar a esos papás, no es renegar de ese pasado, no es tener resentimientos con los papás para nada, cada uno habrá hecho lo mejor posible que en ese momento los han educado, pero sí es decir, bueno, con esto yo qué hago, ya tomé conciencia de aquello que me pasó, ¿cómo hago para reparar, para concientizar, para sanar todo aquello que viví, a lo que a lo mejor me ha llevado a tomar decisiones inoportunas o malas o que me han hecho daño en la vida, y cómo continuar con un futuro y con un presente mejor para hacer mayor bien de aquello que yo recibí, ¿no? Eso es algo genial que uno puede hacer con su propia historia. Entonces, ¿qué más que agradecer aquello que se recibió, amigarse con eso que se recibió y después empezar a construir un camino nuevo, ¿no? Que siempre está la esperanza tan particular que también trato de contagiar, porque no todo está terminado cuando hay algo tan difícil, ¿no? En la vida de una persona. Entonces me parecía importante recalcar, perdón que te corté la idea de escuela y perspectiva de género, pero ahí retomamos. Analiza. Mira, te voy a contar una anécdota. Hace muchísimos años atrás estábamos visitando distintas jugueterías para fechas especiales, ¿no? De diciembre. Y nos llamó muchísimo la atención, porque hace muchísimos años atrás de lo que te estoy contando, donde vimos carteles en las jugueterías con mi esposo que decían campaña para juegos no sexistas, firma acá y todas las jugueterías llenas de ese tipo de notas, ¿no? Total, que te lo resumo, preguntamos qué significaban esos carteles, que no entendíamos y por qué habían separado, o mejor dicho, no separado, no, mezclado los juguetes. Estaba todo como raro puesto en la juguetería, ¿no? Uno dice, ¿dónde están las cosas de las nenas? Y queríamos ir a las cosas de las nenas. ¿Y las cosas de los varones dónde están? Estaba todo como mezclado. Nosotros no entendíamos dónde estaban puestas las cosas. Es como raro, era como raro, te sentías en un lugar que estabas medio perdido. No, me dice una de las empleadas, me dice, no diga nada, me dice, te pido por favor, me dice, pero nos mandaron a hacer un curso para todas las asociaciones empresariales de juguetes que no teníamos que tener ideología o perspectiva, no, que teníamos que tener perspectiva de género y no ser juegos sexistas. Yo digo, pero digo, en ese momento digo, pero ¿quiénes los pueden obligar a la Asociación Empresarial de Juguetes? Digo, ¿con qué ahínco, con qué deseo puede estar un empresario y una asociación empresarial de jugueterías a nivel provincial tan interesados, pequeño detalle, tan interesados en que ustedes tengan dispuesto en sus vidrieras los juguetes de distinta manera? O sea, ¿qué sentido tiene? ¿No tienen otra cosa más preocupante, digamos, para trabajar? No sé, los materiales del juguete, si son tóxicos o no son tóxicos, los empleados si están bien, si están mal. ¿Qué es esto? Bueno, eso es para hacerte la introducción, ¿no? a esta cuestión. El juego simbólico en los niños es sumamente formativo, es sumamente de desarrollo personal. Hace que la chiquita que te debe pasar con tu hija juegue a ese rol en el cual se identifica, ¿sí? Hace crecer al niño en sus habilidades, en tomar un martillo, en tomar una pelota, en construir una casa. No quiere decir que una nena no pueda jugar a eso, ¿sí? Pero va a demostrar habilidades distintas. Te puedo asegurar que vos vas a un colegio y ves jugar a los varones y va al mismo colegio y ves jugar a las nenas, tienen aptitudes y actitudes distintas. No sale lo mismo si le das un martillo a una mujer por determinadas habilidades que si se lo das a un varón. Así también se corrobora luego en la edad adulta las carreras que eligen cada persona. Por supuesto que hay más ingenieros que mujeres que trabajen de ingenieros. Por alguna característica especial atraen más las carreras humanísticas. Docencia, bueno, medicina también un montón, hace ya muchos años, enfermería, todas las que son de cuidado personal, de atención al otro, del servicio, son más características de las mujeres por una cuestión de cualidad de la mujer. Entonces, imagínate cómo no va a ser importante
que los niños aprendan a jugar. Cuestión que, como te decía antes, no quiere decir que una niña no pueda jugar al fútbol o no le gusten los deportes, pero eso no quiere decir que sea de atracción al mismo sexo y que se considere lesbiana o que se considere el varón homosexual porque le gusten las artes al varón o a la niña le gusten los deportes. Eso sería el estereotipo, digamos, forzoso. Uno puede ser muy femenina y haber jugado deportes toda su vida. Yo, de hecho, tuve en 2 selecciones en mi provincia y éramos femeninas, no éramos mujeres haciendo de varones, éramos mujeres jugando un deporte. Entonces, es algo que creo que ahora se ve bastante bien, ¿no? Que las mujeres son bastante femeninas, tienen hasta las uñas, las atletas de los 100 metros ya no tienen hasta las uñas súper largas y bien pintadas. Bueno, me parece que no es forzoso y que lo que sí daña es adelantar los tiempos de aprendizaje y de madurez de cuestiones de la sexualidad y la afectividad a una edad temprana que no están preparados para aprender determinadas cuestiones. No, es que no es un dato menor. Bueno, vamos a separar las cosas, que esto es interesante de separarlo. No es lo mismo disforia de género que atracción de las personas hacia el mismo sexo, y no es lo mismo tampoco trastornos de identidad, ¿sí? Entonces, para separar un poco las cosas, es como que ya separamos las aguas y separamos los tópicos. Entonces, no sé qué es lo de cierto o lo de no cierto que digan todos ellos, ¿no? Lo que sí es cierto es que están fomentando esto a través de la cultura como si no fuese ningún tipo de desequilibrio o de disarmonía, ¿sí? Entre la persona y su sentimiento de lo que es, ¿sí? Lo están separando. De hecho, en el DSM-5, empezó con el DSM-4, pero en el DSM-5R lo que ha pasado es que no lo calificaron más como un trastorno de la identidad mental, o sea, como un trastorno mental y sexual, sino que es solamente calificado como un trastorno de tipo sexual. Por ende, se resuelve, en teoría, como única opción con la hormonización. ¿Sí? Parece que fuera la única opción. Los médicos, las asociaciones médicas, los hospitales, los servicios, los estados, las políticas, están todas dirigidas a brindar solo este servicio. Es igual que con aborto. ¿Sí? El único solución que existe para una mujer que ha sido maltratada y violada o una mujer que no desea estar embarazada es el aborto. Nunca es la contención, nunca es el apoyo psicológico, nunca es un tratamiento, nunca es una ayuda solidaria. ¿Sí? En este caso es exactamente lo mismo. Se hormoniza, se ofrece a los niños, se convence a las madres que tienen mucho miedo de que ese chiquito o esa chiquita después siga avanzando con alguna cuestión que no sepan manejar y normalizan algo que es un desequilibrio, que es una disarmonía. Vamos a llamarlo de ese nombre. Entonces, hay como ese dibujito que vos pusiste que me parece muy significativo, una visión, ¿no? De un chiquito que se ve nena o una nena que se ve chiquito. Existe, claro que existe, se presenta, claro que se presenta, pero me gustó la definición que dio Nael la semana pasada con respecto a una cortina, ¿no? Simbólicamente la disforia de género puede ser una cortina de hierro en una persona y uno como terapeuta no va a esa cortina, no va a eso que lo tapa, a esa máscara, sino que uno dice, perfecto, vos venís por esto, tu consulta viene a raíz de esto, pero ¿sabes qué pasa? Este en realidad no es el problema principal. Lo que vamos a ver es qué pasa con tu historia de vida, vamos a ver qué pasa con tu identidad, vamos a ver qué pasó cuando se constituyó tu identidad. Y de ahí vamos a empezar a ordenar un poco esta historia, estas secuencias, estas heridas, a dónde estuvieron estas heridas, hubo una carencia afectiva paterna, hubo una sobreprotección materna, hubo una psicopatología materna, con mamás con psicopatologías que absorben a los hijos de una manera a lo mejor muy controladora, o a lo mejor los someten a determinadas cuestiones en relación a ese vínculo que la mamá no sabe mantener sano y hay una presencia de un padre que es de poca calidad, de poca afectividad o de pocas intervenciones. Entonces hay que ver qué patrones en los vínculos padre, madre, hijo se repiten
y si hubo, por ejemplo, circunstancias de abuso, ¿sí? Que son, es bastante frecuente también verlo en muchos de los casos, no solamente en la transexualidad, sino también en las atracciones de las personas del mismo sexo. O sea, hay varios patrones que se presentan en cuanto a conducta, contexto de familia, vínculos padre y madre. Eso es algo, pero es muy del libro que se presenta. Entonces, para definir entonces un paciente con disforia de género, quedó bastante, creo que pintadito el cuadro, no sé lo que dicen en los comentarios, si hay algo como para ir contestando, pero es eso, ¿no? Es el desarrollo infantil, el crecimiento y la madurez, las relaciones familiares, los vínculos entre papá, mamá y la personita, el hijo o la hija. Por supuesto, las redes sociales hoy en día, porque mirá este caso que te cuento para que te sea bien, bien simbólico. En la pandemia ha aumentado muchísimo, muchísimo la exposición de los niños y los adolescentes a los celulares, bueno, de los adultos también, a las pantallas. Pero el efecto en los niños, en muchos casos de cantidad de horas, hay personas que les soy sincero, se van a horrorizar algunos, pueden estar de 6 horas a 9 horas con pantallas. ¿Sí? Es real lo que estoy contando, es real. O sea, trabajar eso en una familia es una de las primeras cosas que yo pregunto. O sea, ¿cuánto tiempo tiene el celular? ¿Con cuánto hace que cuenta con un celular en casa o qué otro dispositivo tiene? No porque el Internet sea malo, sino porque es el mal uso que le damos o el mal uso que se le permite dar cuando hay cosas tan buenas como para hacer en Internet, ¿no? Pero bueno, vamos a la cuestión puntual. En este caso, este chiquito, el papá me consulta porque el nene de 12 años se había manifestado, 12 años, la edad constitutiva de la identidad finaliza más o menos a esa edad. 12 años, que bueno, había asumido que él era homosexual, ¿sí? Que él era gay y les había dicho a su hermano, bueno, está bien, perfecto, le dijo al hermano, vamos a decirle a papá, yo te acompaño. O sea, ya estaba como normalizado, ya era como algo, sí, el chico de 12 años dijo que era así y el hermanito también dice que era así. O sea, eso es lo preocupante, la normalización de los términos, porque en realidad el ser homosexual o el ser gay no existe en sí mismo. Lo que existe es la atracción de la persona hacia el sexo. Este chico no tenía atracción de la persona hacia el mismo sexo. Lo había escuchado en reiteradas ocasiones en TikTok, o en TikTokers o en un YouTuber, no me acuerdo, que había mostrado esto de salir del closet, ¿no? Salió de un lugar de victimización para encontrarse con una comunidad que sí lo apoyaba. Este hombre o este joven que manifestaba eso. Este chiquito estaba viviendo otra historia, otra vida, otras situaciones, y hubo que acomodar el relato ese partiendo de esa circunstancia para ir acomodando toda una dinámica familiar y toda una dinámica de educación personal en casa. El problema no era esa era la puntita del iceberg, donde el chico manifestó alguna angustia diciendo esto, en buena hora, ¿no? Porque después, nada que ver, el chico se dio cuenta que esa crisis de angustia por la que estaba pasando, que es muy típica en los preadolescentes y los adolescentes, era algo normal que podía haber sido en otro momento que estaba triste, que necesitaba espacios solos para estar, típico adolescente, para encontrarse con sí mismos, que uno los ve un poco ensimismados, que un día están que hablan mucho y a los 30 segundos son personitas que se quedan calladas y uno no sabe si pasó algo o está todo bien. Bueno, era una cuestión absolutamente normal, era una cuestión normal de la adolescencia, pero mirá vos la influencia negativa que tuvo en ese momento una persona testimoniando esto que vos decís de la cultura de género que se apropia de los hogares, de los hijos y un montón de cosas cuando uno no está atento o cuando uno no les enseña, porque esto que decías antes de la escuela y perspectiva de género, yo estoy muy de acuerdo que en los colegios se dé formación de la sexualidad y la afectividad, educación de la sexualidad integral, pero con una perspectiva antropológica basada en lo que es el hombre y lo que es la mujer. ¿No? Que sean protagonistas ellos de sus propias historias y que se respeten los valores y las educaciones que están dadas en casa. Esa es la verdadera educación de la sexualidad y no la perspectiva de género, porque si no ahí estaríamos ideologizando, y es lo que vos decías antes, una lucha de poderes
entre una cultura, sabemos la cultura, ¿no? No es una definición de cultura, pero entre una ideología con pensamientos totalmente opuestos a los valores que esa familia está buscando en un colegio. No sé si me entiendo, que uno elige también los colegios y la escuela de sus hijos en relación a aquello que está buscando para la formación de sus hijos. Entonces, el papá tiene que estar atento a qué colegio va a enviar a su hijo, preguntar, saber quiénes son los docentes, conocer cuál es el ideario institucional del colegio, quién brinda ESI en ese colegio y qué perspectiva, qué material utilizan para educar a sus hijos, que son los que van a mandar al colegio, porque nosotros no mandamos los hijos al colegio porque nos queda, los papás porque nos queda bárbaro enviar a los chicos al colegio tal cantidad de horas para desaprendernos de nuestros hijos. Se supone que los enviamos porque confiamos en la formación docente y en la formación de las escuelas que van a retribuir y van a mejorar el desarrollo personal de ese niño o de ese joven. Por eso hay tanto homeschooling ahora, ¿no? Porque no se está viendo esa educación. Entonces, muchas familias, Canadá, Estados Unidos, México, donde más que nada la perspectiva de género es una cultura ideologizante tremenda, cambian a sus hijos del colegio o se mudan a otro país o hacen homeschooling. Porque es la cultura woke, la teoría queer, se va metiendo por todos lados. Esto en Canadá es muy fuerte, muy fuerte. Yo acompaño familias también donde han tenido en algunas ocasiones que hacer cambios drásticos de tener que tomar la decisión de mudarse de ciudad o de mudarse de país, a ese punto, para que entiendan lo grave que significa la invasión para las familias y para la educación de los hijos. Doctora. Mira, bueno, como vos decís, fíjate que no hay estudios a largo plazo de todos los efectos adversos porque no se conocen, no se están estudiando todavía, bueno, por una cuestión de tiempo, ¿no? Y de años y de intereses económicos, ¿no? No nos olvidemos que atrás de la hormonización es todo un comercio de la medicina, lamentablemente, que están en esto. ¿Bien? Es lo mismo que con aborto, es un comercio. Entonces, primero y principal, la hormonización infantil, ¿no? Un chiquito se está desarrollando, está todavía tratando de encontrarse con el mundo, sabiendo quién es, relacionándose con sus papás, reconociéndose como persona, como niño, como niña, teniendo amigos, aprendiendo un montón de cosas, los colores, 5 añitos, a escribir. Imagínate que ese chiquito que todavía no sabe si se pone un pantalón, un short o una camisita para salir, pueda definir o decidir que quiere ser del otro sexo. O sea, hago un poco este silencio para que todos pensemos en que no es normal que un chiquito diga esto claramente, pero tampoco es normal y no es adecuado, no sé si la palabra normal es lo más adecuado, pero no está bien, no está bueno que un papá salga corriendo a cumplir un capricho de un chiquito de 5 años, 6 años, 7 años, 12 años. O sea, pasa más por un capricho. Me puedo preguntar más sanamente si a esta criatura algo le pasó, si a esta criatura qué lo movió a tener esta aseveración, si no es un chico que a lo mejor en el jardín o en la casa está viviendo un contexto de violencia o está viviendo una situación de bullying o es distinto su forma de ser y por eso siente que tal vez quiera ser del otro sexo. O sea, hay que estudiar primero y respetar la psicología del niño, ¿sí? No se debe hacer una hormonización como única solución, porque ese daño a largo plazo es irreversible. Y esto lo pueden, y dan testimonios muchas y cada vez más personas con respecto a cómo cambia la fisiología del cuerpo humano y cómo se alteran los distintos órganos, el hígado, el corazón, el cerebro mismo. Hay muchos estudios, por ejemplo, uno de los últimos estudios sobre el sistema nervioso central y los estrógenos, donde justamente los estrógenos cumplen una función protectora en el cerebro de la mujer, en la materia gris de la mujer. Permanece la materia gris, inclusive en las mujeres que han tenido muchos hijos, permanece mejor la materia gris a lo largo del tiempo
que en otras mujeres o en las personas hormonizadas tienen más tempranamente Alzheimer o defectos cognitivos por falta de materia gris. Entonces, no es solamente un caprichito de un color, de un helado, de una decisión inocua en el niño. Es un cambio de por vida y es una amputación, como también decía Nazareno, de órganos esenciales para el desarrollo de esa persona, como las glándulas mamarias, como el útero, como los ovarios, que tienen su función no solamente en la sexualidad, sino en el resto del organismo, porque somos un organismo que está totalmente integrado en sus distintas fases, ¿sí? En todas las partes hipotiroides, las partes tiroides, en las partes glandulares de todo el organismo que están relacionadas entre sí. Y se hace como un desbalance, un desequilibrio completo en el organismo, en el cuerpo, en la parte fisiológica, neuroendocrina. Entonces, no es solo sacar un órgano sano, que ya de por sí es una amputación y es algo grave para el cuerpo, sino que también implica cambios a futuro con distintos tipos de enfermedades, como dije antes, o cardiopatías, o hipertensión, o hígado graso, o miocardiopatías, o hiperconcentración, o concentración cardíaca, o sea, aumento del corazón. Hay un montón de colesterol, bueno, un montón de cuestiones. Y después es difícil también la de transición. Eso es otro gran problema, después de tantos años. Es mucho mejor, por ahí, de transicionar en los primeros tiempos cuando se hizo la hormonización, que cuando ya pasó mucho tiempo, que corre, digamos, más riesgo también la vida y es todo un proceso acompañar al paciente en la de transición. Pero bueno, no era parte de la pregunta. Uno ve casos y uno acompaña a personas que sufren haberse hormonizado. O sea, son conscientes de poder vivir con la disforia de género, ya hormonizados, ¿sí? Me refiero a personas, no distinguí sexo, ya hormonizados, y uno acompaña para que esa persona esté lo mejor posible, porque otra de las cuestiones es que tampoco la hormonización se ha demostrado que resuelva esa disforia, porque también es muy alta la tasa de suicidios. ¿Sí? Entonces eso hay que dejar en claro porque también se vende como que la hormonización resolvió finalmente el problema que tenía o que resolvió finalmente el bullying que recibía. Entonces, tratemos de no victimizar a la patología en sí, al trastorno, al desequilibrio, a lo que se presente en ese momento en la persona, sino ayudarlo y ayudar a la familia a sacar adelante y al descubrir el verdadero porqué que hay detrás de esa consecuencia. Yo siempre hablo como que la disforia es una consecuencia, no es el síntoma principal ni una enfermedad principal, sino que es una consecuencia de carencias y heridas pasadas que llevaron a la persona a tomar esa decisión y que se podían evitar tratadas a tiempo. Tratadas a tiempo. Pero ¿qué pasa? Hoy vos abrís cualquier red social, abrís cualquier TikTok y te invade la normalización de estas conductas. Es más, no es normalización, es el festejo, es el orgullo, es lo cool, es lo que está como de moda, ¿no? Genera muchísimas dudas en muchos adolescentes que no tuvieron esa contención en casa. Siempre uno encuentra, por más que sea una familia que parezca que haya hecho todo ese esfuerzo, que haya hecho todo bien, uno siempre encuentra algo. A lo mejor tuvieron re buenas intenciones de hacer un montón de cosas buenas. Y eso no me cabe duda de ninguna de las familias que atiendo, porque siempre tienen buenas intenciones, pero tal vez no han visto, y eso es lo que nos pasa, ¿no? Uno ve mejor cuando ayuda. Han visto qué es lo que ha pasado. Si ese chico era un chico hipersensible, que es una característica también de las personas con tendencia a la homosexualidad o a la transexualidad, hipersensibles, entonces hay que ver cómo educar a esa característica de niños, cómo darles fortaleza, cómo ayudarlos para comprenderse a sí mismos y revalorizar aquello bueno que tienen. Palabras afirmativas, contacto físico, ¿sí? Alguna cuestión de cómo abordar al niño o a la criatura con regalos, cómo demostrarles ese afecto, cómo tener una relación muy cercana a papá y cómo tener una relación muy cercana a mamá. Hablar de sexualidad en casa,
hablar desde muy chiquitos, uno sin darse cuenta les está hablando de sexualidad. Nació un hermanito, vamos a cambiarlo, ayúdame con la mamadera, trae aquella cosa. Es algo muy normal que pasa en una casa cuando hay bebés. Se van viendo y se va recibiendo la vida, algo tan natural y tan sencillo, ¿no? Ayúdame en esto, que sea participativo, participación familiar, otro gran ítem hermoso para hablar, que toda la familia sepa cuidar el hogar, ser partícipes de ese hogar, que cada uno tenga una responsabilidad, una autonomía, crecer en madurez, a cada hijo darle la responsabilidad adecuada a su edad. Los chicos chiquititos pueden hacer un montón de cosas. Desde los 18 meses y limpiar el pañalito, toma, llévalo y tiralo vos al tacho de basura. Recogé los juguetes, a guardar, cada cosa en su lugar, le acercamos el canastito y dejamos ahí hasta esperar que lo guarden. ¿Cuántas mamás me dicen, ay, no puedo hacer de guardar los juguetes? Pero a ver, vamos a analizar, ¿cómo estás haciendo? Bueno, esto es re importante porque todo eso lo aprenden desde casa. No podemos dar responsabilidad absoluta siempre al colegio, a los docentes, a los directivos. O sea, el chico es lo que es en la casa. Es el fiel reflejo de papá y mamá, con sus características personales, lógicamente, ¿no? Pero es el fiel reflejo de lo que pasa en casa. Entonces hay que ver si hay un chico violento, qué pasó, si hay un chico muy, tal vez, muy tímido, qué pasó, cómo ayudarlo. Bueno, se trabaja de forma personal, asesorando al matrimonio, en el mejor de los casos, e ir guiándolo para que después ese chico tenga una constitución de la identidad, una constitución de la personalidad, una fortaleza, unas cualidades, una valía personal para el desarrollo, que, que sean el máximo potencial de lo que pueden llegar a ser. ¿Cuántos chicos grandes, ¿no? Ya adultos, yo escucho que ya tienen la vida tan herida, y podían haber sido, no es que no sean importantes con lo que son ahora, no me malinterpreten, pero podían haber desarrollado todo ese potencial a lo máximo de lo que se esperaba para ellos, de su misión. Y mirá qué importante, ¿no? Haber llegado al máximo de la plenitud de su misión en la vida, como personas, para dar todos esos dones, todos esos talentos, todas esas cualidades. Y se los fueron trucando distintas situaciones de la vida que no han podido recibir la ayuda necesaria en ese momento. Entonces, no es tarde, se puede empezar, pero qué pena que muchos papás en este momento estén más preocupados por algunas otras cuestiones más superficiales o más banales, o mucho trabajo, y no estén atendiendo a esa formación humana de lo más rico que tienen en casa, en su familia, que son sus hijos. También, bueno, podríamos hacer, hay un mini listadito, no hay muchos profesionales tampoco. Mira, qué buena pregunta, Jackie, desde ya te agradezco. No sé si lo orientaría según la escuela de psicología, ¿sí? Me parece que está más en relación, sí te diría cuáles no, pero está más en relación a la visión antropológica que tenga ese profesional, a la visión, digamos, de la dimensión integral de la persona que tenga ese profesional, el respeto por la vida humana, los valores de esa persona. Yo buscaría, y creo que Pablo Muñoz Iturrieta lo tiene en su página, las características de un buen psicólogo en este momento, ¿no? Tiene un listadito. Pero eso es lo que buscaría. Sí buscaría profesionales que tengan orientación familiar, que tengan una visión social y familiar de esa persona, que se ocupen principalmente de conocer y ayudar a las personas a conocer cuáles son sus heridas, que trabajen autoconocimiento, que trabajen desarrollo personal, ¿sí? Que estén bien formados, que sean también referentes, si uno puede conocer, ¿no? Que sean también referentes y coherentes con su propia vida, que es tan importante. No es porque uno le tenga que conocer la vida a todos los profesionales a los cuales acude, pero en un caso tan específico como es la psiquiatría, como es la salud mental, como es la psicología, tiene que haber una referencia para esto que decías vos, Jackie, que no se sienta, que no estén ideologizados, que vos no sientas que hay una presión, tiene que haber un respeto tal del profesional que la persona tiene que sentirse escuchada, no ni obligada, ni en forma coercitiva tratada, ¿sí? Yo tengo mi forma de pensar, todo el mundo la conoce,
pero valoro todas las vidas que llegan al consultorio y acompaño desde cada persona donde la persona está, guiada hacia lo bueno, guiada hacia el bien, guiada hacia aquello que no le haga daño. Y si la hormonización hace daño, y sabemos que es un daño irreversible, de paso recomendamos el libro Daño Irreversible, no la vamos a guiar a eso. Por supuesto, le vamos a hacer primero tratar de comprender qué pasó en su historia de vida para después que la persona tenga total libertad, pero que tenga toda la información adecuada. Y las mejores por ahí terapias son la logoterapia, las terapias cognitivo-conductuales, que son las dos estilos que más se adecúan a este tipo de tratamiento o de acompañamiento, si quieren decirlo mejor.